Esto, señores, es Burara King, un perfume que va a entrar al cuarto al que tú te diriges antes que tú. ¿Quieres saber si es para ti? Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta. Si esta es la primera vez que llegas, bienvenido, bienvenida. Suscríbete, dale click a la campana si te gusta el contenido con respecto a perfumería, batallas, tops, reseñas, videos comparativos, de todo. Entonces, hoy los recibo con una reseña de un perfume que hace poco me enteré que tenía muchísimo hype en TikTok. Y es una fragancia de una casa de Estados Unidos que se llama Burara. Sí, se escribe Barara, pero para las personas que han buscado esta fragancia tanto en la página oficial como en el Instagram oficial, ellos dicen, por favor, se pronuncia Burara. Entonces, esto es Burara King. La fragancia se llama King, es de la casa Burara, así como Citra Boissé es de la casa Mancera. La fragancia es King. Y este perfume viene, como lo pueden ver aquí, en 100 mililitros concentración eau de parfum o agua de perfume. Para las personas que quieran comprar este perfume, yo se los recomiendo comprarlo en Perfumes Elite Bogotá. Yo la conseguí ahí, es la tienda de un amigo mío. Él no me paga por decirles que vayan a comprarlo allá, pero vayan y la compran con él, que él la tiene y es original y es confiable. Entonces vayan, pregúntenle, digan que van de mi parte. Ahora, este perfume, en primer lugar, pausa, porque no es nada nuevo. Si han probado esto, Amberwood Gold Edition, y lo tienen en su colección, esto va a ser redundante, no lo necesitan. Si no tienen esta fragancia, les diría que se vayan por esta, definitivamente. Entonces, el apartado visual es increíble, el apartado táctil, sensorial, se siente muy bien. La tapa es pesada, claro que la tapa no hace clic y no la levantaría de la tapa, o si no se les va a caer de seguro porque no encaja para nada bien. Pero la tapa es pesada, el atomizador es bueno, la botella es pesada, se me hace un poco parecido, o pues bastante parecido al estilo como de Mancera en cuanto a lo redondo, a la diagramación y los esquemas de colores que usa la casa, cosas por el estilo. Entonces no se me hace muy original, pero es interesante. Es una fragancia súper comercial. Ahora, ¿a qué huele esto? Para las personas que no lo saben, esta fragancia es un clon o está inspirada en Herba Pura de Xerjoff. ¿A qué huele Herba Pura? Herba Pura es un cóctel de frutas dulces con ámbar y almizcle blanco de fondo. Para los que no lo saben, el almizcle blanco es el almizcle que usualmente se usa en fragancias femeninas, porque Herba Pura es una fragancia femenina que según la casa es unisex, pero es un aroma femenino. Ahora, cuando pasamos a Amberwood Gold Edition, esta fragancia es mucho más económica, entonces el ámbar es un poco sintético y empalagoso. Claro que es una fragancia que es menos femenina y se inclina directamente al lado unisex a comparación de Herba Pura. Ahora, ¿dónde nos deja a esta fragancia? ¿Dónde queda Burara King? Burara King es un perfume que tiene toronja dulce, que hace que en la salida se vaya un poco más a lo masculino. Igual que también les voy a dejar por acá mi reseña de Nusuk de Ana Al-Awal. Tiene piña, tiene, además de la piña, además de la toronja, tiene un montón de frutas dulces. Hagan de cuenta coger y abrir un cóctel de frutas en almíbar hiper dulce, jugoso. Claro que el toque de la toronja trata de cortar un poco para que no sea completamente empalagoso, pero es empalagoso, es dulce, tirando mucho a lo femenino en el secado. Digamos que se los pongo así: Herba Pura es una fragancia que huele un poco más femenino de inicio a fin. Amberwood Gold Edition es una fragancia que se inclina completamente hacia lo unisex. Nusuk de Ana Al-Awal es una fragancia que se inclina más hacia lo masculino. Por el lado de Burara King, es una fragancia que tiene todos los factores del ADN, el frutal, jugoso, hiper dulce, con ámbar, con almizcle blanco. También tiene almizcle blanco, o sea, tiene el almizcle femenino. Entonces pruébenla en su piel porque de pronto les parece muy femenina en el secado.
Y además de todo, esta fragancia en particular tiene una nota deliciosa en el secado, muy cremosa y dulce, de una vainilla súper esponjosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta vainilla es más dulce de lo normal porque es una vainilla acaramelada. Entonces tengan cuidado, si no les gusta el dulce, esto no es para ustedes. Este es un perfume que comienza un poco más masculino que todos los demás que imitan a Herba Pura. Cuando va al centro se parece muchísimo a todos los demás, pero cuando se va al secado por la vainilla, es una fragancia que se los pongo así, poniéndola lado a lado, haciéndole la comparación a personas. Me decían, esta en el inicio huele a mujer, esta en el inicio huele a hombre, pero pasando 2-3 horas cambiaba completamente. Decían, esta huele a hombre, algunas personas decían que olía a unisex, pero esta todo el mundo pensó que olía a mujer en el secado. ¿Por qué? Porque tiene una vainilla muy acaramelada, muy femenina, con mucho almizcle blanco. Entonces tengan en consideración eso. Pero sin importar qué tan unisex o femenino huela, si ustedes quieren como hombres llamar muchísimo la atención, tanto de hombres como de mujeres, y que les den muchos cumplidos, mejor dicho, que la gente los note antes de que lleguen al cuarto por lo potente que es el aroma, por lo fuerte, por lo llamativo, por lo extrovertido. Eso es una fragancia de quiero que la gente me note cuando yo entre al cuarto. Esta fragancia va a hacer eso por ustedes. Los reto a que se pongan 2 atomizadas de esta fragancia y pasen desapercibidos. Entonces, es un aroma que yo se lo recomiendo a tanto hombres como mujeres. Y digamos que de 18 a 30 años es un aroma mucho más juvenil, por lo dulce, porque no tiene un aspecto ni elegante, no tiene un aspecto masculino, tampoco tiene un aspecto completamente marcado femenino, elegante, para nada. Es un aroma para fiesta, es un aroma llamativo, excéntrico, sexy, casi que pretencioso a la gente que le parece que Herba Pura, Amber Gold Edition, Nusuk es como de gente pretenciosa, de gente que quiere que lo noten, que quiere, o sea, mejor dicho, el mega carro, el mega atuendo, el mega reloj, las mega gafas, llegar al super lugar y gastar un montón de botellas, invitar a todo el mundo y que todo el mundo sepa que uno está ahí. O sea, mejor dicho, súper llamativo, súper excéntrico, súper mírenme, aquí estoy, luces por todas partes, quiero atención. Es ese estilo de aroma. Entonces, si eres una persona hiper extrovertida que le gusta que todo el mundo sepa que llegó al lugar, este es el estilo de fragancia que necesita. Ahora, yo te la recomiendo para fiestas nocturnas. ¿Sirve para el diario? No. Sirve para citas, muy fuerte. ¿Sirve para la universidad o ir al trabajo? Para nada. No es para nada ni deportiva, ni casual, ni fácil, fresca, versátil, nada. Es un perfume muy poco versátil. Es un perfume para fiestas nocturnas en clima frío. Ahora, hay gente que usa Amber Gold Edition, hay gente que usa Herba Pura, hay gente que usa Nusuk en clima cálido. No entiendo, se me hace que están locos, porque es un aroma dulce, es un aroma cálido, es un aroma cremoso, es un aroma empalagoso. ¿Y qué es lo que pasa con el calor? Se sube el cálido, se sube el empalagoso, se sube el dulce. Entonces tengan eso muy en cuenta. Yo creo que una persona que use perfumes dulces en clima cálido con una atomizada va a tener suficiente para no ahogarse o no ahogar a los demás. Sé que hay gente que se va a aplicar más que eso y sé que hay gente que la va a usar en clima hipercálido, pero por el bien de los demás yo no lo recomendaría. Entonces yo la recomiendo solo para uso nocturno, solo para uso social y solo en clima frío. Ya verán ustedes, ya están muy grandecitos para elegir qué es lo que les gusta usar, pero yo solo la recomiendo para eso, para tener una buena experiencia y que no les llegue o a doler la cabeza o a empalagarse. Ahora, hablando de que no les duela la cabeza, yo recomiendo máximo 2 atomizadas. Sí, es una fragancia que con una atomizada en el pecho, sin camiseta, y después se ponen el atuendo y todo, va a oler, los van a oler y lo van a oler al final del día. Es una fragancia que con 2 atomizadas máximo, en piel dura más de 12 horas y en ropa dura, después de la lavada, digamos, lavan la ropa si la aplicaron de cerca, obviamente que no sea en una superficie blanca para no mancharla. Es una fragancia que va a durar 2-3 lavadas, entonces tengan cuidado en qué aplican esto, porque se les van a mezclar los olores si quieren usar otro perfume. Cuidado.
Ahora, proyección. Entre más caliente el clima, más abrumador, más envolvente y más potente. Entonces tengan cuidado. Entre más frío, igual la van a sentir todo el día. Pero ustedes saben, entre más frío, menos proyectan las fragancias. Entre más calor, más proyectan. Entre más frío, más duran las fragancias. Entre más calor, menos duran. Entonces, digamos que las 12 horas, si está haciendo mucho calor, pueden bajar a 8 horas. Entonces tengan eso en cuenta. Ahora, el factor de los cumplidos. A mí me impresionó el factor de los cumplidos con Amber Oud Gold Edition. Es una fragancia que llama mucho la atención y todo el mundo pregunta qué es y todo. Ahora, con esta, el factor me impresionó porque, ¿cómo decirlo? El extremo del almizcle blanco femenino que tiene de fondo con la vainilla hizo que quedaran en un 5 sobre 10. ¿Por qué? ¿No le gustó a las mujeres? Sí. O sea, la mitad de las mujeres decían: oh, por Dios, me fascina, tanto para ponérselas ellas como para wow, te quiero morder el cuello, me fascinas, qué sexy, qué hombre tan espectacular. Y la otra mitad era, uff, horrible, es súper dulce, no te acerques a mí ni siquiera. Entonces, yo creo que depende del estilo de mujer. Si a tu pareja no le gusta el dulce, no te acerques a esto. Si a ella le gusta el dulce, de seguro los dos la van a poder disfrutar, usar, va a ser un deleite. Entonces, ojo, pruébalo primero. Relación costo-beneficio de este perfume. Tiene las 3 Bs. Es un perfume que proyecta muchísimo, que dura muchísimo con 1-2 atomizadas. La presentación, la sensación de la presentación hace creer que es un perfume 3-4 veces más costoso. Y es una fragancia que, claro, no va a oler súper natural. Todas las que son del estilo Herba Pura son súper sintéticas, dulces, empalagosas. Pero es que la calidad de la vainilla que tiene el almizcle es mucho mejor que Amber Oud Gold Edition. Se le acerca al estilo de Nusuk de Ana Alawal. Esta definitivamente es como la más llamativa y claro, está comprobado que la vainilla es uno de los ingredientes que más le gusta globalmente a todo el mundo. Y esta, además de tener el mismo cóctel de frutas con almizcle y ámbar, tiene vainilla. Entonces hace que le guste más a la gente. Entonces esta va ganando en cuanto a gusto popular. Entonces, calificación final para Burara King, para este exponente del hype en diferentes plataformas sociales. Esta fragancia, según mi criterio, queda con un 8 sobre 10. Es una excelente fragancia, es una fragancia súper llamativa, es una fragancia que si quieres llamar la atención, si quieres algo social, si quieres algo potente, que dure mucho, que rinda muchísimo, porque una botella de 100 mililitros con 1-2 atomizadas máximo dura 3-4 veces más que un perfume normal. Entonces es una fragancia que por el precio es excelente. Ahora, para las personas que llegaron al final de este video, les quiero compartir mi opinión personal como usuario. Y este perfume es un aroma que yo no disfruto en mí, tampoco lo disfrutaría en mi novia, en mi pareja, pero sé que olerían rico las mujeres que lo usen. Yo prefiero que lo usen mujeres a que lo usen hombres. Es un aroma rico, pero no es una fragancia que tenga que estar obligatoriamente en mi colección, definitivamente. Pero es un buen perfume social. Según mi criterio, se les recomiendo. Pruébenla si les gustó Amber Oud Gold Edition, pero no la tienen. Yo prefiero esta. Si les gustó Nusuk de Ana Alawal, pero quieren algo más dulce o más cremoso, yo les recomiendo esta. Y definitivamente les recomiendo esta por encima de el infladísimo y altísimo precio de Herba Pura. Definitivamente Burara King gana por muchísimo. Entonces, sé que fue una reseña un poco larga, pero se lo merecía esta fragancia. Díganme en los comentarios, ¿la tienen? ¿La han probado? ¿Qué opinan de ella? Y sin nada más que decir tú y yo, nos vemos en la próxima reseña. Bye bye.